Julio Semchaniabu, que che malea, Lío Semchiocue, que tui es la respuesta. Hay siugua, montigua. Vuelto a su tui, tiene por huye más también, Teodoro Huitime a Flores, huye más también, tranqui. Into aleaca, en chim lloreca, en chim de te botua. Y ni ata e guaypo, te no yo en tabetana te tejone. Vuelve na tu guatajiaki me bicha, muise, uno me guasu tiempo. Ay, un meca guasu tiempo. Meca guasu tiempo. Oye, chabat nataka, te tejone, y te po. Come, y aquí, si te ha en ella. Guaitom llora, y ni anito guatosica. La fíjate que no antata guajiba carte huitijone, a veces llora. Cada vez taboja hace. 9 chivo, y más abuela po, intimio mala po, hemos bichana pues. ¿Qué tal? Yo soy el maestro Teodoro Huitimea Flores, el profe Frankie, y con el afecto y el respeto de siempre, los saludo, esperando pues que esta clase de historia nos sea de utilidad para todos los yaquis, los descendientes de yaquis que viven en el río del mismo nombre, que viven en diferentes lugares del país vecino, y yaquis dispersos en cualquier parte donde se encuentren sus raíces. Sabemos que tenemos yaquis dispersos en todo lo ancho y lo largo de nuestro país. Entonces, es importante que estos descendientes de la raza yaqui conozcan su historia de personajes. Es muy común que el yaqui de hoy en día nos diga: así nos lo dejaron nuestros mayores. Es una herencia que nos dejaron nuestros mayores. Pero muchos no conocemos esa parte de la historia. No nos hemos dado la oportunidad de conocer quiénes son o quiénes fueron los personajes, los yaquis, que hicieron valer su forma de pensar, su forma de sentir, para con la importancia y el amor de la nación del yaqui. Hoy vamos a hablar de un personaje muy importante de nombre Juan Cusacamea. Más adelante vamos a saber que este Juan Cusacamea fue nombrado o fue llamado Juan Banderas, Juan Bantea. Pero vamos a conocer por qué, del por qué. Curiosamente, al igual que el líder que lo antecedió en el año de 1740, cuando hace la primera rebelarse contra la monarquía de los españoles en la figura de los jesuitas y españoles militares, estaba Juan Ignacio Cusacamea, a quien le llamaban el Muni. A 100 años surge este otro líder de nombre Juan Cusacamea, también gobernador del pueblo de Raúl, y después fue nombrado, al igual que el primero, como capitán general de la tribu. Juan Ignacio, en el año de 1800, empieza él a surgir aquí en la nación de los yaquis, muy joven. Todavía no figura dentro de la forma
de la sociedad como líder. Tiene una particularidad muy interesante, muy importante, Juan Ignacio. En los libros que estamos leyendo, como lo es Sonora, Luces y Sombras, nos narra algo importante de nuestro amigo Juan Usaquamea. También otro libro importante es el que habla de raíces históricas de Cajeme. En este libro nos habla de una manera muy ligera, muy corta, solamente nos habla de la Confederación. Quien nos habla más ricamente también es Spicer, también muy poco. Pero leyendo libros nos damos cuenta quién fue Juan Usaquamea. Nosotros, como Yaqui, siempre hemos tenido en mente a dos íconos de la historia: Juan Maldonado Huashuechi, el Tetaviate, y José María Leiva Pérez, el Cajeme. Pero antes, curiosamente, antes de Cajeme, aparece Juan Usaquamea. Vamos a ver ahora por qué le llamaron Juan Banderas o Juan Bantea. Bien, antes de llegar aquí, quisiéramos recopilar un poquito de historia de inicio de la lucha de los yaquis. Bien, haremos una breve reseña del antecedente histórico de defensa por el territorio de la tribu que nos marca y nos da línea que aún en este nuevo milenio nosotros repetidamente nos remitimos a ella en una expresión muy propia de los yaquis que dice: la verdad de nuestros mayores o la herencia de nuestros mayores. Y Tom Llora, Inian y Towa Buise, nuestros ancianos, nuestros mayores, así nos los dieron. Entonces, pero muchos no conocemos quiénes realmente nos dieron lo que hoy estamos gozando, de lo que hoy estamos disfrutando. A veces es importante investigar a estos hombres, mujeres, yaquis, que con su lucha nos dieron de alguna manera esto que hoy conocemos como nación yaqui. El primer enfrentamiento sucedió el 5 de octubre del año de 1533, cuando Diego de Guzmán, en su afán de conquistar más tierras para la corona española, se introdujo a la nación de los yaquis brincando el río. Para ello ya estaban los yaquis al frente del líder Aniat Baalute. Este hecho es muy conocido porque es cuando un yaqui o el mismo Aniat Baalute se hinca y traza una raya larga delante de los españoles, quienes vienen montados en sus caballos, traen sus cañones, armas de fuego, para tratar de amedrentar y conseguir una victoria pronta. Aniat Baalute hace una raya, agarra un poco de tierra y la lanza al aire, con la finalidad de ver cómo está corriendo el viento y que sus guerreros pudieran
tensar sus arcos y sus flechas ayudados con la corriente del viento. No fue posible que Aniat Balutet, jefe, permitiera el acceso a Diego de Guzmán. Le propina derrota en varias ocasiones. Eso después de algunos enfrentamientos no le fue posible. Fíjense, quisiera retomar esta parte porque nos habla Andrés Pérez de Rivas que define a este hombre, este jefe, que está vestido de una manera estrambótica y que está rodeado de perros y de aves. Y eso me da mucho gusto, como yaqui que soy. Nos remite a que Aniat Balutet está con sus guerreros coyotes. Tienen su penacho. Y eso es lo que miró este religioso y lo describió de esa manera. Otro momento muy importante también dentro de la tribu es el año en que llegan a petición de los yaquis los jesuitas. Fue ese año de 1617. Empiezan a hacer el trabajo evangelizador dentro de la nación, pero con el consentimiento. Empiezan también a generar una serie de trabajos que se ven beneficiados los yaquis, las familias, pero ya en las clases pasadas vimos también de qué manera ellos lastimaron en el nombre de un Dios. ¿Ven? Desde 1617 llega por primera vez Andrés Pérez de Rivas y Tomás Basilio y conforman los 8 pueblos, 80 rancherías que los van conformando en 11 y no pudiendo atenderlas, conformaron los 8 pueblos. Más adelante, en el año de 1740, también aparece Juan Ignacio Jusacamea, a quien le llamaron el Muni, le apodaron el Muni. Este personaje, gobernador de Raum y capitán del mismo pueblo, fue nombrado capitán general de la tribu. De lo más relevante que aportó Juan Ignacio Jusacamea es de que se reconociera el gobierno tradicional, de que se les reconociera esa forma de que ellos, los yaquis, querían gobernarse a lo que hoy conocemos, a sus usos y costumbres, a como siempre se habían gobernado. Qué bonito saber de esto. Pero cuando sucede esto es porque había un problema dentro del interior de la tribu, la continuidad que querían de la secularización del pueblo, y el pueblo ya no quería. Entonces, ya para entrar en materia, en este siglo XIX, también a la par, aquí en la Nueva España, pues lo que hizo el cura don Miguel Hidalgo y Costilla. Recordemos que este personaje toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe y los invita a rebelarse, los invita a luchar por una independencia
una independencia propia y correr a todos los que ellos llamaban gachupines. Había una lucha, llamemos así, por el poder. Bien, cuando esto sucede, los yaquis aparentemente están en calma, están muy lejos. Todo esto sucede en el centro del país. Los yaquis se mantienen lejos, pero sí están pendientes de lo que sucede. Tan es así que don Miguel Hidalgo inicia el movimiento de independencia en 1810. ¿Ven? Y también lo mismo sucedió aquí con los yaquis, con un personaje muy importante, que es nuestro personaje que estamos compartiéndoles a ustedes, que es Juan Cusacamea, originario también del pueblo de Raum, gobernador de Raum y capitán. Una persona muy inteligente, un yaqui muy inteligente. Para los años de 1800 ya había una relación, un control, de alguna manera, por los mestizos, pero recordemos que ya había una autorización de la Nueva España para que los yaquis se gobernaran bajo su propia forma de conducirse. Era capitán. Ahora, se vio la necesidad de que hubiera un cambio importante dentro de la nación de los yaquis, y es de lo que vamos a hablar a través del personaje de Juan Cusacamea. Para que haya una rebelión, tiene que haber un líder, como lo fue en toda la historia de los yaquis. Como les compartíamos, el México, en la figura de don Miguel Hidalgo y con un estandarte de la Virgen de Guadalupe, invita a una lucha de independencia. El capitán de la tribu, Juan Cusacamea, también nos invita a los yaquis, a una rebelión, a los yaquis de ese año, de 1825, que es cuando se da la primera rebelión para reconciliar a las tribus de Sonora. En el libro nos narra que en este momento Juan Ignacio, ¿sí?, proclamó la reconciliación de las tribus del noroeste, ¿sí?, y para correr y hacer un exterminio de los blancos que estaban dentro de la nación, de los yaquis, de los mayos, de los pimas, de los zópatas, y en cada uno de las naciones existentes de Sonora. Se le llamó la Confederación de los Pueblos Indígenas. Algo que esta lucha, pues, marca de alguna manera a los pueblos que también no aguantaban, ya estaban deseosos de ellos, de conducirse por ellos mismos, sin el yugo de los religiosos, y para esto pues aceptaron este movimiento de reconciliación y conformar una confederación de pueblos indios. Pero hubo muchos factores que movieron esta
esta lucha. Juan Ignacio, cuando toma la iniciativa de luchar contra los españoles, los religiosos, toma igual que Miguel Hidalgo, él también toma un estandarte, no propiamente de la Virgen de Guadalupe. Varios escritores nos dicen que es una bandera de Moctezuma. Otros dicen que toma una bandera, al igual que Miguel Hidalgo, de una imagen religiosa. Pero aquí lo importante es que Juan Husacamea invita a rebelarse, invita a que se pelee por un sueño de tener una confederación solo de los pueblos originarios, de pueblos de la nación, tanto de yaquis, mayos, ópatas, pimas, seris, todos. ¿Ven? Entonces, muchos líderes se pusieron a favor de él. Muchos secundaron esta lucha, pero tuvieron que ceder por muchas razones. La falta de armamentos no era suficiente y fueron callados nuevamente. La segunda, vuelve Juan Husacamea Banderas a rebelarse, a seguir con ese sueño de contar con una confederación de pueblos indios. Nuevamente, nuestro personaje en mención es sometido y esta vez fue encarcelado. La literatura, los libros que estamos consultando, tanto de Spicer como de Cajeme, Raíces Históricas de Cajeme, dicen que estando Juan Banderas en prisión, empezó a tener visiones sobre de qué y cómo podían ellos revelarse, la importancia de mantenerse unidos como una unidad de pueblos originarios, sin la intervención, sin intromisión de nadie. Y nuevamente, al ver que tenía los españoles de esos años, vieron en Ignacio Husacamea Banderas un líder nato y lo nombran como capitán general con una fuerza importante entre los yaquis. Pues una vez que ya es liberado y le dan aún el grado de capitán general de la tribu, Juan Banderas empieza nuevamente a organizarse, sigue teniendo visiones, sigue teniendo esas visitas de los que conocen los yaquis como yogües. Los yaquis de antes lo visitan para decirle cuál es el camino que debe de tomar. ¿Ven? Qué importante saber esto. La muerte de Juan Banderas, Juan Husacamea. Juan Banderas intentó conformar una confederación de pueblos indígenas a través de una reconciliación y tener
una lucha en común, que es no estar bajo el yugo de personas ajenas a ellos, tanto de mayos, ópatas, pimas, seris, yaquis, y Juan Ignacio Osacamea, a través de sus visiones y a través de ese liderazgo que tuvo en esos años del siglo XIX, pues fue muy seguido principalmente por un jefe ópata de nombre Dolores Gutiérrez. Fue su segundo de a bordo. Entonces empieza de nuevo a rebelarse, a querer llegar a esa parte de sacar a toda la persona ajena de la tribu fuera del territorio de ellos, pero fueron aprendidos. Juan Banderas, así nos lo narra en el libro Sonora Luces y Sombras, de una entidad de Fernando Mendoza, que Juan Banderas y Dolores Gutiérrez, que es su segundo de a bordo, fueron aprendidos y fueron fusilados o pasados por las armas en el pueblo de Arizpe, en la fecha, el 9 de enero del año de 1833. Así nos lo narra en este libro. ¿Ven? Qué importante ver sobre este punto de las visiones de Juan Osacamea, Juan Banderas. Nuestra entrañable Raquel Padilla, en una plática informal, me comentaba allá en su casa en Hermosillo, que me decía que de eso de las alucinaciones que tenía Juan Banderas se debía a que él también, a través del uso racional de peyote, él tenía ese tipo de visiones y que estaba documentado. No sé si los estudiosos, los historiadores tengan ese documento, pero esa parte sí me movió y quedamos de hacerlo. Pero qué importante todo esto que estamos compartiendo acerca de Juan Osacamea, Juan Banderas. Esa lucha, ese sentimiento de pertenencia, esa lucha de crecer y fortalecerse de manera independiente, con esa visión de indígenas, de pueblo original, es algo que estaba en la mente de todos los indígenas del siglo XIX. Y este personaje, Juan Ignacio, pues luchó para concretarlo. La muerte de Juan Osacamea, Juan Banderas, deja una enseñanza a los yaquis, porque el pelear por un ideal, el pelear tratando de acercarse de una lucha igualitaria, no tan desigual, de armas de fuego contra arco y flecha. Pues miren que en el momento de la lucha por la confederación de los pueblos, Juan Ignacio y los que le siguieron, pues esto trajo con ellos unas enseñanzas para aprender a manejar las armas de fuego. Primero, eso aprendieron, a manejar las armas de fuego. Después, a hacer guerra con regularidad,
hacer las guerras con mucha regularidad y ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Pues aprender o saber aprovechar, ¿sí?, la peculiar orografía del territorio de los yaquis, los cerros, los arroyos, algo que ellos conocían. Y esto es muy importante porque este líder les enseñó la importancia de cómo aprovechar que el medio puede ser útil como un aliado de las luchas en un futuro. Ya para terminar, pues espero que este relato sobre nuestro personaje de Juan Cusacamea, Juan Bandera, pues les haya servido un poco a todos los yaquis, a todos los estudiosos de la tribu, pero principalmente a los que somos descendientes de la tribu, que conozcamos que para que este territorio donde nos movemos, alguien ofrendó la vida, alguien luchó por ella, lucharon muchos, y uno de ellos fue Juan Cusacamea, originario del pueblo de Raúl, a quien le llamaron Juan Bandera, y sucedió en el año de 1825 con la lucha, la sublevación para conformar la Confederación del Pueblo Indio. Pero él fue muerto el 9 de enero, pasado por las armas, en el año de 1833. Huye mastame, Teodoro Huitimea, huye mastame Frankie, en Chim Baisai, en Chim Devotua, tu adiós en Chioque Utesia. Y tote vitne,